Hola chicos, ¿cómo están? Les doy con este video la bienvenida a la unidad número 3. Que la unidad número 3 les voy a decir que las vamos a dividir en dos partes. La primera parte que vamos a dar ahora, vamos a ver cuál era la situación de todos los países de Latinoamérica en general después del proceso de descolonización con respecto a las potencias europeas. Y en la segunda parte nos vamos más a abocar a lo que es unitarios y federales, lo que estuvimos viendo con la biografía de Rosas, etc. Entonces, en este periodo, ya para de 1800 a 1820, es un proceso que se da en la mayoría de los países de América Latina de querer romper con el orden colonial, ¿sí? Ya de alguna manera poder romper con la relación con los países europeos. Yo les había dicho que España tenía la mayor cantidad de colonias dentro de América, pero también tenemos casos como el de Brasil con respecto a Portugal, y tenemos casos como el de Estados Unidos, que su independencia fue más prematura con respecto a Gran Bretaña. Entonces, a la hora de romper los lazos coloniales, lo primero que surge es, tenemos que formar un gobierno, ¿qué posición vamos a tomar? Y dentro del continente hubieron muchas posiciones, pero las principales podríamos definirlas como liberales y conservadores. Los liberales querían romper del todo con el orden colonial, no querían tener ningún vestigio de relación con ese país. Por lo tanto, eso implicaba que como la tradición colonial estaba muy arraigada a la relación con la Iglesia Católica, habría que romper lazos con la Iglesia Católica y formar un sistema nuevo de gobierno. También los liberales apoyaban el hecho del republicanismo, que haya una división de poderes para que el poder se distribuya y no esté concentrado en una sola persona, que haya libertad de prensa, derechos individuales, sufragio, todos los derechos que implica una democracia plena. Y además querían comerciar con todos los países que fuese posible, europeos, americanos, etc., con esta cuestión liberalista. Querían que la educación justamente sea liberalista. Los conservadores estaban horrorizados con esa idea de forma de gobierno, porque ellos creían que no había que romper relaciones con la Iglesia Católica, que había tradiciones del orden colonial que estaría bueno seguir manteniendo y que la Iglesia sería una institución muy importante para ayudar a mantener a la sociedad de alguna manera estable, para ayudar al gobierno. Los conservadores tampoco creían en esa idea revolucionaria del republicanismo y la división de poderes. Para ellos la monarquía seguía siendo una buena forma de gobierno, pero con un gobierno local, es decir, no traer a un príncipe de Europa para que fuese el rey o el gobernante o el monarca, sino que generar una autoridad local. Y con el comercio eran un poco más conservadores y querían seguir manteniendo comercios con solo 2 o 3 países exclusivamente, no con quien se pueda del mundo. Obviamente estas dos tendencias hicieron un remarco muy importante para lo que van a ser las revoluciones. Los conservadores en principio tuvieron mucho peso. Cuando fueron avanzando las revoluciones en los países latinoamericanos, el liberalismo tomó mucho más peso, ¿sí? Porque recuerden que de alguna manera había un resentimiento con respecto a los países que nos colonizaron, que nos volvieron virreinatos, etcétera, ¿sí? Porque el deterioro del dominio español se acercaba, ¿sí? Y de alguna manera los gobiernos locales empezaron a tomar un poco más de fuerza. Entonces, estas dos tendencias son las que van a reinar en los países latinoamericanos. Como bien dijimos, nosotros en nuestro país podríamos identificar a lo que es el conservadurismo con Saavedra, por ejemplo, y podríamos identificar a lo que es el liberalismo con todos los que después vinieron de Saavedra, que conformaron, por ejemplo, como San Martín. Podríamos decir que San Martín era un liberalista, quería la división de poderes para todos los países de América Latina y la libertad. Sin esperar, sin ningún tipo de proceso, pero la iglesia, pero el rey, pero no. Entonces, las ideas eran muy diferentes, pero va a haber una que va a primar sobre la otra al final, que es el liberalismo. Que la base del liberalismo va a ser la república, que es lo que vamos a ver la clase que viene cuando veamos las características de la república y cómo fueron los proyectos republicanos en los distintos países de América Latina. Espero que se haya entendido. Si tienen alguna duda, saben que me pueden comentar o enviarme un mail, y la semana que viene vamos a seguir con este proceso de republicanismo.